de un ejercicio que hicimos el mes pasado sobre la línea de tiempo o sobre la línea de vida. Me pareció muy importante realizar esta línea de tiempo. Este ejercicio yo lo hice en el año 2016. De hecho, cuando lo empecé a hacer, era el tiempo en el que iba saliendo ya de Uniminuto. Entonces, me pidieron una línea de tiempo institucional y yo la apliqué en mi vida, porque era una metodología que se le aplicaba a las instituciones, ¿no? Como para mostrar como los momentos claves importantes de la institución donde yo estaba trabajando. Y en ese momento, a mí se me ocurrió que yo podía aplicar esa línea de tiempo o línea de vida a mi experiencia de vida, a lo que yo había vivido. Y es que cuando tú pones en una línea de tiempo lo que tú has hecho, lo que ha sido tu vida, que no es únicamente las cosas buenas o lo único que uno cree que hizo bueno o los grandes logros que tuvo, sino lo realmente significativo para ti. Lo significativo tiene que ver con, por ejemplo, la salida de Uniminuto, cuando salí de Uniminuto, cuando aprendí a escribir a los 6 años, a los 14 años que me eligieron como representante estudiantil en el colegio y era vocera de todo el colegio. Cosas como esas que uno cree que ha sentido internamente que le han cambiado, le han transformado. Porque en esa línea de tiempo es importante uno ir a ver un poco con otros ojos, volviéndose a recordar a uno mismo, porque uno no hace la línea de tiempo o la línea de vida para otra persona, uno la hace para uno. Y es precisamente como organizar en esa línea unas situaciones que sucedieron con unos valores, o sea, con una valoración por parte tuya de cada una de esas instancias, porque eres tú quien realmente las elige, ¿no? Eres tú quien elige qué poner a los 3 años, o a los 4, o a los 6, o a los 9, o a los 12, eso son cuestiones tuyas. Pero eres tú quien realmente debe entrar a valorar qué pasó contigo y qué significancia tienen para ti esos estados y esos momentos de tu línea de tiempo para ti. Porque cuando lo haces en ese proceso, revisas esa historia de vida hoy en día y te vuelves a contar esa historia de otra manera, te comienzas a dar cuenta que ahí hay un valor muy profundo de lo que tú has ido haciendo y de lo que has ido construyendo. Pero la idea hoy entonces es hablar sobre esa línea de tiempo. O más bien te voy a mostrar el ejercicio de la línea de tiempo que yo hice sobre mi línea de tiempo. Entonces, en esta línea de tiempo, en este esquema que te estoy mostrando aquí, lo que tú haces en el ejercicio es poner una fecha de nacimiento, que esa es la fecha en la cual tú naces, en mi caso es el 24 de julio, y pones una flecha en donde vas a ir tomando unos puntos de referencia y marcando como unos tramos. En estos tramos, así como yo te digo, lo primero que vas a hacer es como ir recordando poco a poco. Esta línea de vida uno no la hace en una sola sentada, uno la hace en varias sentadas y es porque a veces se le quedan a uno como elementos en el aire como que no tuvo en cuenta y después cuando vuelve y la revisa uno se da cuenta que hay cosas que no ha puesto y que es importante mencionarlas. Entonces, por ejemplo, en el año 77, pues nazco en el año 77 y ese es el momento más clave, pues es el momento cuando te dan la vida, ¿no? Y así vengo marcando unos años de ahí en adelante que para mí fueron importantes, que también sé que me faltan cosas por poner, por ejemplo, en este tiempo. Por ejemplo, en el año 95, en el año 2000, en el año 2000 me gradúo de la universidad y hay otras cosas que comienzan a darse en torno a lo que yo valoro como dones, habilidades o talentos, ¿sí? Porque se trata precisamente que tú reconozcas de esos procesos que has vivenciado, que de ahí puedes sacar como valor de cada cosa que has vivenciado. Pero eso solamente lo puedes decir tú, eso no lo puede decir nadie para ti, porque eres tú únicamente quien conoces tu historia de vida profundamente y lo que a ti te ha marcado, te ha dejado huella
y de lo cual has podido aprender. Entonces hoy se trata de un reconocimiento de esa historia de vida que has estado viviendo. Entonces, por ejemplo, en el año 83 para mí fue muy importante aprender a escribir a los 6 años. Entonces yo pongo ahí la habilidad para la escritura y la oralidad, porque en esa época me gustaba escribir, cantar y además hacer cositas con las manos. En ese tiempo estaba ya pasando a primero de primaria, estaba entre el kinder y la primera de primaria, y descubro aquí esa habilidad para la escritura y para la oralidad. Entonces yo me ponía, por ejemplo, frente al espejo y cantaba con un palo, que no era un micrófono, era un palo. En ese tiempo uno comienza a darse cuenta que ahí, en esos actos tan simples y tan sencillos, hay un valor muy profundo para ti como niña y la alegría de la vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otra época en la que estuve un tiempo en Cali y acompañaba a mi abuelo a recoger los aguacates de un árbol que él había sembrado en una tierra que tenía en Cali, y yo lo acompañaba a recoger esos aguacates. O sea, para mí fue en ese momento el valor, darle el valor a ese fruto y el valor a la tierra, pero no únicamente por lo que la tierra me daba, sino por lo que yo vivencié con el abuelo en ese tiempo, ¿sí? Junto a él. Además, porque al poco tiempo de yo hacer eso con él, el abuelo murió, como a los 2 años. Yo pude compartir con él como un tiempo importante en soledad, conocerlo, recordarlo y saber quién era realmente el abuelo, porque para mí había una imagen de un abuelo huraño, un abuelo callado, muy serio, un abuelo como muy introvertido y alejado. Y resulta que el abuelo, cuando estaba con los nietos, se volvía un niño. Entonces era como aprender a reconocer ese aspecto del abuelo que yo no conocía o no tenía en cuenta de antes. Y yo estaba muy jovencita, yo tendría por ahí unos 14 o 16 años. El abuelo murió cuando yo tenía 16, entonces eso fue como cuando yo tenía unos 14 años, que yo iba con él, y eso era como en un tiempo que íbamos, hubo un tiempo en el que el árbol de aguacate estaba frondoso y estaba lleno, y justo fue a mí quien me tocó ir con él a recoger los aguacates del árbol en ese momento. Y pues fue una historia, un momento que nunca se volvió a repetir. Entonces son elementos importantes de esa historia de vida, a los cuales uno comienza a valorar y entender que ahí yace un sentido muy profundo de la existencia que hay que volver a recuperar en este momento, ¿sí? En este ahora. Porque de acá es precisamente que comienzan a ser aquello que llamamos dones, talentos o habilidades, ¿sí? Y los dones, los talentos o las habilidades no se ganan en la vida por estudios o por títulos o por haber terminado el bachillerato o no, o por haber sacado una carrera universitaria, no. Los dones, los talentos y las habilidades están desde niños en nosotros, desde la infancia están ahí en nosotros. Y cuando nosotros logramos en esa línea de tiempo identificar esos elementos para nosotros ahora, pues vamos a tener la capacidad de poder darles el valor y poder resignificarlos en este ahora, porque ahora lo que nos están solicitando es eso, o sea, la tierra y el mundo está haciendo un cambio de paradigmas muy, muy fuerte, y son 4 paradigmas de los que les he hablado: la ciencia, la religión, lo político y lo espiritual. Y en esos 4 campos, pues ya el paradigma se está rompiendo. O sea, ya no vamos a volver a hacer uso, o sea, ya no se va a volver a hacer uso de lo político como antes, ni la religión va a tener ni la fuerza ni el liderazgo que tuvo antes, ninguna religión. Ahora la conciencia sobre la espiritualidad es totalmente diferente. La ciencia está dando pasos súper agigantados. Y el problema es que con esos pasos súper agigantados, pues todavía los seres humanos no sabemos a dónde vamos, por ejemplo, con la IA o con los susodichos Neurolink, esas plaquetas, esos chips que intentan ponernos a todos en el cerebro. Entonces no sabemos hasta qué extremo llegará la ciencia,
Y finalmente la economía está en un cambio total y rotundo y suceden las cosas para que nos demos cuenta que, por ejemplo, la salida no es una moneda digital, no lo es. Y existen miles de monedas ahora digitales, la gente ha perdido mucho dinero, también ha ganado mucho, pero como ya está caída ese paradigma también, entonces el cambio que hay ahí de ese paradigma implica que nosotros podamos entender el valor que tienen las cosas en este momento. Por ejemplo, la moneda es un valor, siempre ha sido un valor de cambio muy importante, pero el hecho de que tengamos un papel moneda sustentado sobre nada, porque antes el papel moneda estaba sustentado sobre el oro, ahora ya no, pues el esquema al que se pretende, el mundo al que pretende volver o regresar es a ese, a que el oro esté sosteniendo el papel moneda, para que pueda haber un intercambio de nuevo, pero a través del papel moneda sustentado en el oro que cada país y cada gobierno debe recuperar. Pero eso es otra historia totalmente diferente. Un poco sobre este ejercicio de la línea de tiempo o la línea de vida, que es uno de los ejercicios que hay planteados ahí. En realidad son 3 ejercicios que están planteados, pero los 3 tienen que ver con este ejercicio de la línea de tiempo, que es muy importante revisar en este momento, porque hacer esta línea de tiempo nos va a dar un poco el panorama de aquello para lo que somos buenos, porque las vidas se están cambiando y se están transformando de manera muy abrupta. O sea, para muchas personas que han elegido dar como un paso de cambio, hay momentos que les está haciendo como un antes y un después, que se está cortando así en un antes y un después. Y hay otras que están todavía en ese proceso muy ilusorio de estar viviendo una vida en donde sí se está haciendo un trabajo como personal aún, pero del cual tienen que aún tomar la decisión de si se quedan ahí o si pasan al otro lado. Por eso son 2 líneas de la Tierra, 2 líneas de tiempo que se están separando. Entonces es muy importante hacer la línea de tiempo particular o personal, porque en esa línea de tiempo pues vamos recuperando situaciones en específico de nuestras vidas que hemos vivido desde que nacimos y que han tomado, que en este momento van a tomar un valor totalmente diferente para ti por lo que puedes sacar de esos estados o de esos momentos para ti, ¿sí? En relación a lo que ha sucedido. Entonces, partimos de la fecha de nacimiento, trazamos una línea horizontal en donde le vamos a poner unas fechas y unas situaciones, y esas situaciones las vas a elegir tú. Pero esas situaciones tú las vas a elegir y las vas a anotar ahí precisamente porque han sido significativas para ti y no tiene que ver con que hayas tenido un gran logro o con que hayas tenido, no sé, hayas cumplido alguna meta o porque también puede ser que hayas cerrado ciclos, ¿sí? Pero sobre todo es ver un poco esas situaciones o esos momentos donde tuviste que había algo en ti que nació, que te dio valor y significancia en ese momento. A los 6 años, pues yo descubro que aprendo a escribir y que la escritura se va a convertir para mí en un camino como de salvación durante toda la vida, porque ese fue mi ejercicio constante de autocomunicación y de comprensión interna de mi ser, ¿sí? Porque yo escribía cuadernos y cuadernos y cuadernos como unas biografías, como unos diarios personales. Y cuando no era capaz de comunicarme con mi mamá, yo le escribía cartas a mi mamá. Para que las leyera, ella nunca me respondió cartas, pero yo estaba segura que ella cada carta que yo le escribía la leía. Entonces era una manera en que yo me comunicaba con mi mamá sin que mi mamá se convirtiera en juez, sin que mamá se convirtiera en acusadora, sin que mamá me señalara. Era como un estado o una manera en que yo podía comunicarme con ella, decirle lo que sentía, contarle lo que ella generaba en mí en ocasiones con esas actitudes de juez, de señalamiento, de crítica, ¿sí? Y expresar lo que yo quería expresarle. Entonces, a través de la escritura yo logré hacer un ejercicio muy introspectivo de autoconocimiento y de comunicación con otros.
También pues lo que uno hace, escribirle las cartas a los novios y comunicarse con los novios, pero para mí fue muy importante, por ejemplo, esas cartas que le escribí a mamá, porque fueron cartas desde muy pequeñita, como desde los 7 años incluso. A los 7 años yo no vivía con mamá, me tocó irme a vivir a una ciudad que no conocía y montar en un bus. Yo no conocía Cali, me fui a vivir allá con una tía y para el primer día de colegio, el esposo de mi tía me llevó en el bus hasta el colegio y al otro día me mandó sola. Se me perdió el pasaje, se me perdió el billete con el que tenía que pagar el pasaje, se me perdió el billete con el que tenía que pagar el algo y bueno, con ese billete tenía que pagar el pasaje de ida, de vuelta y todo. Y bueno, eso para mí ese día fue un caos. Pero ese momento en el que viví en Cali, lejos de mi mamá, me permitió darme cuenta como de una fuerza muy, muy profunda que yo llevaba, porque una niña de 7 años en una ciudad que no conocía, andando en bus y yendo hasta el colegio y volviendo, eso pues ya eran como pasos de persona grande. En ese momento para mí en ese momento en la vida, pues fue una cosa como un dolor tenaz, ¿no? Porque entonces no estaba mi mamá, yo sufría mucho porque tampoco estaba mi hermano, los dos vivíamos en Cali, pero mi hermano vivía en una casa de una tía y yo vivía en otra. Entonces fue un alejamiento total de mamá, de mi hermano, del núcleo familiar. Pero ese alejamiento, que lo que uno en ese caso como niño lo lee de pronto como un momento de dolor, de angustia, de desarraigo, de abandono, pues hoy en día pues la adulta ya lo puede leer como un momento de fortaleza, de fuerza, de templanza del carácter y de un poco de aprendizajes que claro no fueron fáciles para la niña, pero que la vida ya venía poniéndome como en momentos claves para que yo entendiera que la ruta en mi existencia iba a ser sin papá, ¿sí? Porque pues papá se suicida a los 4 años y ya de los 4 años en adelante yo ya no cuento tampoco con mamá, porque mamá se sume en un dolor tenaz sobre papá, la muerte de papá, y ella comienza a hacer un trabajo consigo misma y de protección de mi hermano, que era el menor. Entonces prácticamente yo paso a ser la mamá de mi hermano y pues la cuidadora de mí misma, porque ya no estaba. Entonces, en esa línea de tiempo y en esa separación de mamá, pues se comienzan a fortalecer un poco de competencias, de habilidades y de cuestiones internas que en esa historia personal y en esa historia de vida, pues yo les pongo aquí como un ejemplo muy vago, porque todavía falta meter cositas, que una línea de tiempo no se hace en una sentada, o sea, uno sí puede hacer una lista de cositas que recuerda, comienza a poner como unos años claves, como de lo que más recuerda, pero después cuando vuelve y lo revisa uno se da cuenta de que, mira, me faltó esto, me faltó aquello, me faltó esto. Entonces uno continúa el proceso de seguir agregando y agregando elementos allí en relación a esa línea de tiempo y a esa línea de vida. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo ya no va a ser el trabajo pago, ni el trabajo de voy y dependo de un empleador, o dependo de unas horas laborales, ya eso todo va a cambiar fuertemente en la tierra. Y para eso venimos preparándonos en este tiempo en el cual tú debes aprender a saber quién eres tú realmente. Y en el saber quién eres tú está el proceso de para qué sirvo también. ¿Cuáles son las habilidades que tengo? ¿Sí? Entonces yo llego a este país, un país extraño donde nadie me conoce y entro a un grupo de médicos. Yo siempre he sido muy inquieta por las redes y yo ya hacía como unos 2 años en Colombia transitando por Telegram, y cuando ingreso a ese grupo de Telegram me llama la atención el nombre, me metí ahí y resultó ser que era un grupo de médicos disidentes, médicos y enfermeras disidentes. Van a hacer como un nicho aparte porque ellos ya no comulgaban con el sistema de salud de acá. Entonces comenzaron a hacer como sus cosas aparte y sin darme cuenta terminé trabajando con esos médicos y esas enfermeras. Entonces aquí, en este momento, a lo que yo me dedico es a formalizar con ellos un programa de terapeutas integrales, donde se entrega un certificado de terapeuta integral,
donde hay un proceso formativo durante un año. Las personas entran y se forman de manera integral en muchos aspectos, y ahí estoy yo aportándoles en la parte teórica del programa, en la parte técnica desde el manejo del Zoom, y ayudándoles en muchas cuestiones que yo hacía, por ejemplo, en la universidad. Los resúmenes, los trabajos desde la parte escritural, el manejo de la herramienta del Zoom, la edición de los videos, subir y compartir los videos en la página, colgarlo en la página, compartírselo a los estudiantes, bueno, muchas herramientas. Este ejemplo se los pongo porque yo llego aquí sin un trabajo, sin un lugar fijo donde trabajar, ni recibir un pago fijo, y simplemente estoy ahí y yo me ofrezco como voluntaria para empezar a trabajar con ellos, y ellos me dicen, sí, listo, venga, puede hacerlo con nosotros, y resulta que ya al mes me estaban haciendo pagos del trabajo que yo estaba haciendo. Ahí está el ejemplo de cómo, desde esta experiencia que yo he vivenciado, en la vida comienza a ponerte en estados, en situaciones en los cuales debes echar mano de lo que sabes, de cualquier cosa. En estos días yo hablaba con Cecilia, que Cecilia es muy buena cocinando, y Cecilia estaba muy molesta con sus ancestras, porque ella comenzó a hacer el ejercicio que les dejé en el mes de marzo, que tenía que ver con un poco ir a revisar un poco cuáles eran esos procesos que teníamos, o esas habilidades que teníamos de los abuelos, de las abuelas, de papá y mamá. Y ella estaba muy molesta con sus ancestras porque ella decía que sus ancestras no habían hecho nada. Entonces yo le decía, Ceci, hay un problema, y es que tú no estás evidenciando lo que sabes, porque si tú crees que tus ancestras no saben nada, es porque sientes que tú no sabes nada y no estás viendo en ti realmente tus valores. Entonces ahí hay un elemento clave, y es darnos cuenta que tenemos muchísimas habilidades, sabemos hacer muchísimas cosas, que tal vez hayan muchas personas que también las sepan hacer, pero que tú las haces solo, única y exclusivamente a tu manera. Y que con todo lo que tú eres en mente, emoción y espíritu, se vuelve un elemento integrado o integral para lo que en este momento vamos a entregarle al mundo como dones, habilidades, talentos, saberes, ¿sí? Y que no dependen de un título, ni de terminar unos estudios, ni de que hayas hecho el bachillerato, ni de que te hayas formado, ni nada de esas cosas. Depende de la experiencia de vida reconocida que tú estás teniendo en este momento, de tu propia experiencia de vida que tú reconoces, identificas, y para eso vamos a hacer la línea de tiempo. Entonces, falta hacer un proceso de autorreconocimiento y de identificación de lo que sabes hacer. Porque si dices que las abuelas no sabían hacer nada, es porque no has podido identificar en ti realmente los valores que tú tienes. Y ahí es donde hay que concentrarse, en qué es lo que realmente sabes hacer. Entonces yo le ponía un ejemplo. Mi abuela paterna, o sea, la mamá de mi papá, me lega lo que es el arte, porque mi abuela era muy inquieta, ya toda la vida hizo cosas con sus manos, tejía, bordaba, hacía cosas con telas, con botones, ella hacía cojines, florecitas, tendidos, una cosa, tú llegabas y siempre tenía algo diferente que había hecho. Siempre ella estaba inquieta estaba todo el tiempo en labor. Ella me decía, el ejercicio de la labor, o sea, estar en labor es tener las manos ocupadas para que tu pensamiento no esté divagando en cosas inoficiosas. Esa era la labor para mi abuela, la abuela de mi papá, la mamá de mi papá, perdón. Pero por el lado de la abuela materna, pues mi abuela no era buena con las manos, no sabía hacer cositas con las manos, ni era extremadamente buena en esas cosas. Pero cuando yo comencé a darme cuenta que la abuela, los últimos 3 años de vida de la abuela, ella vivió conmigo, y yo la veía sentadita en una silla. Ella era una persona muy huraña, una persona muy introvertida, una persona muy, por todo alegaba, o sea, era una señora que no era capaz de vivir casi con nadie. Ella vivió conmigo 3 años, y yo la veía sentadita en una silla todos los días, muy callada, mirando como al horizonte. Entonces, cuando yo empecé a hacer ese análisis de esa imagen, porque siempre que me acordaba de mi abuela, ya después de muerta, era viéndola ahí sentada en esa silla, como con la mano puesta sobre la barbilla o aquí sobre la frente, como muy pensativa, mirando al horizonte. Y cuando empecé a mirar a estudiar esa imagen del cómo yo recordaba a la abuela,
me di cuenta que la abuela me había enseñado algo sobre la soledad. Y resulta que la soledad no estar con alguien, no tener compañía. La soledad realmente es no saber que estás contigo misma, ¿sí? Y ella en su proceso de soledad, porque la abuela decide quedarse sola, ella vivió 10 años con un esposo y a los 10 años al señor le dio un paro cardíaco y el señor se murió y ella nunca, jamás, nunca volvió a encontrar una pareja, ni se quiso casar con nadie más, ni volvió a estructurar ninguna otra relación. Ella decidió quedarse sola definitivamente. Y en ese tiempo, todo ese tiempo de vida que ella vivió sola, a mí me dejó como experiencia que esa abuela lo que me había enseñado de la soledad era el ejercicio introspectivo. Los hijos y los nietos, todos venimos como una versión mejorada de los padres, ¿sí? Y en esa versión mejorada de la abuela, yo ya venía con todo ese proceso de soledad integrado en mí y no lo veía como esa soledad, esa falta de estar conmigo misma, sino que en mí venía potenciado. ¿Y cómo venía potenciada la soledad que vi en la abuela? Lo vi en el ejercicio introspectivo, porque toda la vida yo he sido una persona muy autorreflexiva, de autocuestionarme, sobre todo, cómo me siento, cómo estoy, cómo me veo, todo, en todo momento. Y por eso escribía tantos libros y pues, tantos cuadernos y por eso anotaba y anotaba y anotaba todo lo que sentía. Y de hecho eso es una de las principales metodologías que utilizamos, la escritura. Entonces, que mira, en este estado de ver a mi abuela, en donde yo creía que no tenía nada que ver en ella, fue una de las personas que más me enseñó de ese estado de soledad y de autorreflexión, porque me dejó en mí esa capacidad que yo tengo de introspección, de ver hacia mí misma, de evaluarme a mí misma y de ir viendo cada día si soy feliz o no en el estado en el que me encuentro. Entonces, los abuelos y los padres todos tienen algo que darnos, pero mientras tú estés enfocada en otra cosa externa que no es lo tuyo, mientras tú estés enfocada en la vida de otra persona, mientras tú estés enfocada en ponerle toda tu energía a un proyecto de alguien más y no al tuyo, ahí es donde tú no vas a lograr conectar con esas habilidades y esos dones, porque requieres tiempo para hacer ese ejercicio introspectivo, para poder estar contigo y para poder ir a entender profundamente a qué vinimos, por qué estamos acá. Y ese es el siguiente paso al que vamos. Hace mucho tiempo yo les venía hablando sobre los dones, las habilidades, la misión, el propósito. Y el cuadernillo del mes de mayo está estructurado sobre la misión y el propósito. Y todo esto va encaminado. Por eso el de abril habla precisamente de esta línea de vida. Bueno, chicas, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Ha estado como clara la cosa o enredada? ¿O qué opinan de lo que les acabo de exponer? Sandra, con respecto, cuando tú hablas de la línea de tiempo, ¿hay alguna similitud entre línea de tiempo y tabla cronológica o la tabla cronológica se utiliza solamente para cuestiones históricas a nivel país, a nivel imperio? Bueno, tú hablas de los dones y talentos heredados de los abuelos. He investigado los dones y talentos heredados por mi abuela paterna. Eso hace parte también como de esos dones y talentos heredados de la abuela, tanto del ayudar a nacer, del acompañar a nacer, como el acompañar a morir, que pues no, el acompañar a morir no lo había hecho o no lo he hecho nunca de forma consciente. Bueno, en relación a lo primero que preguntas sobre la cronología, sí, la historia se cuenta, es el cronos o el logos del cronos es precisamente cómo ordenamos esos hechos históricos. Ese es un ejercicio que se transpola a lo personal. Entonces, se trata precisamente de que en momentos específicos de tu vida, recordando el año mínimamente, puedas establecer una cronología, es decir, un tiempo, un momento, una edad de tu vida y relacionarlo con una situación o un estado o una vivencia que hayas tenido en la cual tú hayas ganado o puedas resignificar esa historia de eso que pasó. Entonces,
porque se trata precisamente de contarlo en positivo, como valor, como aporte que tú tienes en este momento, como cambio de sentido de la existencia de lo que ya viviste, es decir, o cambio de chip de lo que ya viviste, cómo lo entendías, a este momento se dé de otra manera. En relación a lo de las abuelas, cómo acercarte a la abuela paterna, casi siempre se hace a través de imágenes. Entonces es o al abuelo paterno o al abuelo materno, porque es importante hacerlo de los cuatro, no solamente de las mujeres. Es que el bosque genealógico, como lo hemos venido trabajando, integra elementos que tienen que ver con padre, madre, abuelos, dos por un lado paterno y por los dos por un lado materno. Así no los hayas conocido. ¿Cómo se acerca uno a esas personas que no conoció, con las que no vivió o posiblemente tiene recuerdos muy vagos? Pues es precisamente en esas narrativas, buscando, primero hay que preguntar, la información no te va a llegar así porque sí. Cuando uno abre en este momento empieza a abrir ese aspecto de tu árbol genealógico, la información comienza a estar ahí como dispuesta para ti. Pero eres tú con la pregunta que realizas que debes atraer esa información hacia ti. Entonces, ¿qué debes preguntar? ¿Cuáles son los aspectos que debo identificar en mi abuelo? ¿Cuáles son los valores que ese abuelo me dejó? ¿O cuáles son esos aspectos que no he visto de él o de ella? ¿Sí? Porque es tanto tanto el femenino como el masculino, los abuelos en masculino como las abuelas en femenino. O sea, hay que tomarlos todos porque son cuatro, no son dos, son cuatro. Entonces, una de las maneras en que puede hacerse también es hablando con la mamá, hablando con las primas, hablando con los tíos, recordando a esa persona en elementos tan básicos como, bueno, cuénteme algo del abuelo. ¿Usted cómo lo recuerda? ¿Qué piensa sobre él? ¿O usted cómo lo veía? ¿Cómo le decían? ¿Sí? Un primer ejercicio que hicimos en el árbol genealógico fue anotar la manera como recordaban a los abuelos y las habilidades que esos abuelos tenían. Eso fue un ejercicio que hicimos por allá en el mes de diciembre. Entonces, en ese momento, cuando tú hablas o narras, alguien te narra la historia sobre el abuelo, en ti se activa la memoria. Pero la memoria de los abuelos no es única y exclusivamente para traerla y hacerlo tal como los abuelos lo hicieron. Y eso es lo que hemos malentendido. Los nietos, los hijos y los nietos venimos a hacer las cosas diferente a como lo hicieron los abuelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que darle a eso un elemento agregado, de ahí que a eso se le llamen dones o talentos, ¿sí? Si la abuela desarrolló la habilidad del tejer, del coser, de las telitas, de los botones, de los remiendos y esas cosas, en mí eso tiene que estar potenciado. No es de la misma manera como lo hizo la abuela, es cómo se ve potenciado en ti esa actividad. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de los hijos de ellos, venimos en 2 generaciones más adelante a hacer mejoría de lo que los abuelos vivenciaron, ¿sí? Por eso nosotros somos una versión mejorada de ellos, ¿sí? Y esa tarea te corresponde a ti. Está muy bien que tuviste en tu abuelo o en tu abuela X o Y elemento, pero es tu tarea trascenderlo y hacerlo de manera diferente, porque ahí es cuando comenzamos a trascender las memorias. ¿Qué es el problema que hemos tenido sobre las memorias? Y se los hice en una presentación hace como unos 3 meses o 4. El video todavía está en YouTube, en donde pueden ir a ver cómo las memorias del planeta, nosotros venimos y el alma encarna en el cuerpo. El alma vino y encarnó en este cuerpo Sandra Daza. Al encarnar en este cuerpo viene con unas memorias pertenecientes a este planeta y a esta humanidad. Este cuerpo tiene un poco de memorias que no son tuyas, sino son de esta alma, sino que son un compendio de todas las almas que han vivido aquí en este planeta, ¿sí? De hecho, por eso se dice actualmente que nuestra memoria yace en el ADN y lo que estamos haciendo es recordando, ¿sí? Claro, estamos recordando esa memoria para trascenderla, porque no nos podemos quedar en la memoria de lo que ya se vivió.
Ustedes se han dado cuenta que yo cuento historias aquí sobre los sitios arqueológicos, sobre los sitios que vivo, vivencio, experimento, los lugares donde habito, las experiencias que he tenido. Toda esa tarea de ser una creadora de esos contenidos va más allá del simple contenido y es de contar la historia de otra manera, ¿sí? Porque como almas venimos y encarnamos a este cuerpo, como les digo, con una serie, un paquete, unos programas establecidos que todos debemos aprender a trascender, ¿sí? ¿Cuáles son esos programas? Los programas que ya tenemos como la religión. Ahí está el programa que usted tiene. Hay programas en personas tan fuertes como esto, como que usted tiene que casarse o que usted tiene que ponerse el vestido de blanco. O sea, hay programas tan establecidos en relación a esta matriz que no te das cuenta que estás en ese programa, pero tienes que aprender a descubrirlo. Entonces, venimos a darnos cuenta de los programas que tenemos establecidos para trascenderlos, ¿sí? Y trascenderlos quiere decir avanzar en eso, mostrar otra manera de ser y de vivir, porque tú como fractal de la mónada, fractal de la fuente principal, como un Dios pequeñito aquí en la tierra, es como si cada uno de nosotros tuviera la misma habilidad de Dios, de crear nuestra existencia. Es que nosotros somos creadores de la existencia que tenemos, de todo lo que vivimos. Entonces, como somos fractales de la mónada, tenemos la necesidad de mostrarle a la fuente cómo a través de tu forma de ver, de experienciar en este planeta, la fuente se puede experimentar de otra manera, ¿sí? Por eso hay personas que vienen y son ladrones, destruyen, matan, roban, porque eso son solo experiencias que los cuerpos estamos vivenciando aquí para que el universo, la mónada, la fuente se dé cuenta de que puede experimentarse de otra manera. Y así esto vaya en expansión. Esa es la expansión de la que hablamos, esa expansión de esa conciencia, de esa gran conciencia, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que cada uno de nosotros trascienda lo que los abuelos hicieron, porque nosotros venimos perteneciendo a un árbol con unas memorias en específico de ese árbol, ¿sí? Memorias de suicidios, memorias de violaciones, memorias de avaricia, memorias de vicios, porque todas las familias existen, secretos, muertes, homicidios, todas nuestras familias, todas tienen esos aspectos. Pero el hecho de tener esos aspectos no quiere decir que tú seas eso. No, es que esas son las memorias, el paquete con el cual vienes instaurada, que tienes que aprender a cambiar. Pero para cambiarlo tienes que darte cuenta cuáles son esos paquetes, esos programas que están establecidos en ti, ¿sí? Y en eso es en lo que estamos. Por eso miramos nuestros dones, nuestras habilidades, nuestra historia, para resignificar eso que hicimos y darnos cuenta de qué somos, quién soy yo. Pero no solamente, yo solamente no soy porque sé hacer algo, sino que el ser se manifiesta a través de la creatividad, a través de la creación. Y en el hacer, el ser puede expresar esa creación. Puede ser un pequeño Dios en la tierra, ¿sí? Y cuando tú te das cuenta de esas habilidades, lo que sabes lo trasciendes y aprendes otras, y aprendes otras, y aprendes otras. Y así el ser aprende hasta que el ser muere. Entonces, para acabar de responderle la pregunta que tenía Nixa, era que para que veas a sus abuelos y esos programas que vienen establecidos en ti, es importante escuchar la narración de otros en relación a esa persona, cómo lo veían, ¿sí? Y ya tú comienzas a despertar la memoria que ese abuelo dejó en ti. Y ahí es cuando vienen las imágenes, las ideas del cómo yo estoy viendo el abuelo, ¿sí? No bastó sino para que a mí me contaran que el abuelo era culebrero y ya con la imagen del culebrero que lleva sus medicinas de pueblo en pueblo y las vende, yo ya me di cuenta de que yo tenía un don de la voz que era gracias al abuelo. Sencillo. Pero yo no vine a ser culebrera y tampoco vine a ser una terapista medicinal, un naturópata. Pudo haber sido. No, en mi caso, la trascendencia que yo hice de ese saber
o de esa habilidad adquirida por el abuelo, del abuelo, fue el ser docente universitaria. Y en ese estado de la docencia, 2 generaciones más adelante del abuelo, que son mi mamá y luego soy yo, en esa segunda generación yo trasciendo el saber del abuelo y así esta humanidad va mostrándole a la fuente otra cosa, como verse a través de unos programas que estaban ahí establecidos, pero que eliminamos. En algún momento les dije, el programa es la respuesta bajo la cual tú respondes a la vida, a todo lo que la vida te trae. Todo lo que en la vida se te presenta, todas las situaciones que la vida te trae son mensajes, señales claves que te hablan de algo de lo cual tú debes darte cuenta de cómo estás respondiendo. Y es muy difícil porque, claro, tú te sublevas, te molestas, viene alguien y te dice algo y tú reaccionas y simplemente lanzas un improperio o le respondes a esa persona. Pero ahí, en ese sentir tuyo de molestia, de incomodidad, de no gustarte lo que el otro te dijo, ahí está la magia de entender que estás respondiendo a través de un programa instaurado. Y ese programa instaurado viene de todo tu árbol genealógico y de toda una memoria que hay de la humanidad. Entonces, las almas vienen a este planeta con unos paquetes y unos programas. ¿Por qué? Porque ese es el permiso que nos dan para poder encarnar acá. Todos encarnamos en la mayor escuelita. La Tierra es una escuelita. ¿Una escuelita para qué? Para aprender a amar y estar juntos. Además, es una escuela que en toda la galaxia que quieren apropiar de ella. ¿Sí? Eso es otro cuento, pero eso de hablar tanto de los liranos, de los pleyadianos, de los no sé qué, de los sirianos, de que yo vine de no sé dónde, esos también son programas estructurados de la galaxia para que este planeta pueda ser controlado. Pero eso es otra historia de otro momento. Entonces, cuando estamos acá con esos programas tan instaurados, hay que darse cuenta de esos programas y día a día, día tras día, en el sueño también, es decir, los 12 horas de la vigilia y las 12 horas de lo nocturno del sueño, tú los tomas como experiencia para ir trascendiendo cada día ese estado del ser que está en ese programado en esa matriz, ¿sí? Porque así hemos estado programados, vinimos aquí, pertenecemos a una especie, la especie humana, pertenecemos a un planeta, el planeta Tierra, y el planeta pertenece a un sistema solar que también tiene unas reglas. El planeta está en el tercer orbital, o sea, es el tercer planeta después más cercano al Sol, o sea, el tercer orbital. Y en ese vecindario, en ese sistema solar, también hay unas pautas y unos programas establecidos que si no aprendemos a desestructurarlos de la Tierra, pues no, mucho menos vamos a aprender a desestructurar lo que tenemos establecido de esos otros planetas, Venus, Mercurio, Saturno, Urano, Neptuno, Júpiter, Plutón. ¿Sí? Ese vecindario también está estructurado de una manera que nos trae unos programas que también debemos aprender. Entonces a eso vinimos, a desestructurar. Por eso venimos a hacerlo diferente a los abuelos. No vinimos a hacer lo mismo que los abuelos hicieron, no, porque estarías tú repitiendo una historia. Y ellos vivieron en un tiempo, en un momento donde desarrollaron una vivencia, pero tú vienes con la obligación de trascender esas habilidades de los abuelos. Por eso debes, sí o sí, entender quién eres tú, cuál es tu misión y tu propósito y por qué estás acá. Para eso hacemos este ejercicio. Y todo el ejercicio que hemos estado haciendo del programa Pies a Tierra, ¿no? Porque eso lo empezamos desde octubre del año pasado. Era repasar un poco ese tema de la línea de tiempo, la línea de vida personal, que recordar que esto está enganchado precisamente a todo el bosque familiar, que es el trabajo del árbol genealógico que estamos haciendo, aunque ahora le llamamos bosque familiar porque ya sabemos que somos resultado de toda una humanidad, no somos resultado única y exclusivamente de un clan o de 2 linajes, sino que nosotros somos un paquete de programas estructurados en nuestro interior que corresponden a todo lo que ha vivenciado la humanidad desde que el ser humano existe o existió.
durante todos los tiempos y las épocas. Y que como eso es tanta información, pues a nosotros se nos va abriendo de a poquito frente a cada situación diaria que vivimos y frente a cada persona que se nos presenta. Esas son las señales que nos mandan para que nosotros podamos trascender la respuesta que le damos a la vida. Esa respuesta que casi siempre damos tiene que ver con una creencia, un patrón estructurado, unos marcos de pensamiento estructurados que tenemos que aprender a cambiar, porque vinimos a hacerlo diferente a los abuelos. Y para eso hacemos esta línea de tiempo un poco para ir estructurando esos dones, esas habilidades, esos talentos, que es muy diferente a las virtudes. Es importante ir también conceptualizando cada uno de estos elementos, porque una cosa muy diferente es el don, otra cosa es un talento, otra cosa es una habilidad, otra cosa es una virtud, otra cosa es un valor. Entonces hay que entender que cada elemento es diferente y si conceptualizamos y nos explicamos a nosotras mismas esos conceptos, vamos a tener más claridad para poder andar este camino. Pero sobre todo recordando que estamos sin expectativas en este momento, es decir, estamos vivenciando esta existencia un día a la vez, un paso a la vez, y que cada momento es totalmente diferente y sin nada estructurado. Estamos con un flotador en medio del mar, a la deriva, yendo, dejándonos llevar y fluir por el agua, aguantándonos el sol, la falta de agua, o con la poca agua, o con la lluvia que cae, con los apagones que suceden en Europa. Entonces, en esta existencia, en este momento, estamos así, pasito a pasito, un día a la vez, y cada día trae su afán, y cada día es muy importante hacer ese proceso introspectivo de autoconocimiento. Porque si yo no entiendo en este momento quién soy yo, no voy a poder aportarle a la nueva tierra, ¿sí? Estos 3 años en los que estamos, 2025, 2026, 2027, son de caos total, porque después del caos, cuando el caos se genera, se reacomoda y se reestructura de nuevo la sociedad. Entonces vamos a ver muchos cambios en estos 3 años y para eso es que nos estamos formando en este momento, o para eso es que estamos en este momento acentuando lo que somos realmente, ¿sí? Porque ahí es que le vamos a aportar a la tierra y a los nuevos paradigmas emergentes desde lo que cada uno de nosotros va encontrando, ¿sí? Porque tú y cada uno de nosotros está en el punto del planeta que se necesita para realizar ese servicio en ese lugar en específico. Y solamente se hará por ti de la manera como tú lo sabes hacer, nadie más. Pueden haber muchas parteras, pueden haber muchas naturópatas, pueden haber muchas, no sé, mujeres en este momento trabajando con plantas medicinales. No te apegues a ningún esquema ni a ningún modelo. No te apegues. Porque entre más creativa seas, mucho más libre de esquemas y de caras y carátulas y cosas que te quieras poner y de personajes circunstanciales que quieras vivenciar, más a lo profundo de tu esencia vas. Y más te vas a estar acercando a tu misión y a ese propósito que estás viviendo. Entonces, no te apegues a lo que está estructurado. Hoy en día sabemos que es el tiempo de los gurús, es el tiempo de la espiritualidad, es el tiempo de que todo lo sabe todo el mundo. No importa si existen estudios o no existen estudios, solo basta con que tú lo digas y lo grabes y entonces eso ya se vuelve verdad para todos. Entonces, elige las verdades que quieres escuchar y las que te dejen verdad con la tuya, ¿sí? Y pon todo en tela de juicio. No comas entero de nada, porque se trata precisamente de que vayas armando tu propio caminar para que después sepamos qué es lo que vamos a aportar, porque hasta ahora no sabemos nada de lo que vamos a estructurar como nueva tierra. Hasta este momento no tenemos todavía absolutamente nada, porque apenas los paradigmas ya se están transformando y se están cambiando, ¿sí? No vamos a conocer la Tierra en estos próximos 3 años, ya no va a ser la misma Tierra, ni las mismas sociedades, ni vamos a seguir haciendo las cosas como se están haciendo ahora. Nada está dicho.
todo está por construirse. Y en esa construcción se requiere de la creatividad. La creatividad tiene que ver con el ser que hace, que se acciona, porque en la acción es que podemos poner a desarrollar esas habilidades que nosotros sabemos y las trascendemos. Y cuando las trascendemos encontramos otros aspectos del ser internos que comienzan a estar más en conexión con nuestra esencia y con esa fuente profunda que es de la que venimos. Y porque esa es la experiencia que debemos entregarle a la fuente, al origen, porque el origen de la conciencia se expande así, desde la experiencia tuya propia que estás teniendo, pero desde el sentido que le estás otorgando a esa experiencia.